Mucha calma, continúa el tono positivo, las compras se imponen hoy en las bolsas europeas, aunque las subidas un día más son, digamos, contenidas y apenas superan el medio punto porcentual. Aún así, el IBEX 35 está tanteando la cota de los 9.400 puntos y es importante ya que en los 9.420 se podría dar por cerrado el hueco bajista que se desató por la crisis bancaria en Estados Unidos. Los inversores esperan nuevos resultados, el foco sigue centrado en los tipos de interés, en los datos chinos, en ese bajonazo de la confianza de los inversores en Alemania y ya vemos cómo el PIB chino tampoco ha sido suficiente para acelerar las subidas en las bolsas. Primer análisis del programa, media sesión con Joaquín Robles, analista de XTB. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, lo mejor de todo, sin duda, que seguimos viendo jornadas tranquilas, este martes también, bolsas. Parece que siguen consolidando niveles a la espera de ver cómo puede afectar a las cuentas de las empresas y a la economía el menor crecimiento esperado, que es lo que esperan prácticamente todos los organismos oficiales. Sí, desde luego que sí, sorprende la rápida recuperación que ha tenido el mercado durante estas últimas semanas, después de la caída de SVB, de la caída de Signature Bank y también pues del rescate, ¿no? Primero de Credit Suisse y luego la venta hacia UBS. Hemos visto, de hecho, cómo el sector bancario va liderando hoy las subidas y a la espera de unos resultados que empezarán este mismo jueves con la publicación de Bankinter, que es verdad que es la entidad que peor se estaba comportando, pero que también venía de recuperar, ¿no?, los niveles de beneficios previos a la pandemia, teniendo en cuenta que había segregado de su cotización durante este periodo línea directa que representaba cerca de un tercio de su cotización. Así que bueno, vemos una jornada, como bien decías, tranquila, con ese dato de PIB de China que ha superado las expectativas, aunque con ciertas dudas, y destacando la caída, ¿no?, de la confianza inversora en Alemania, que sigue pesando mucho pues esta alta inflación y sobre todo la expectativa de mayores subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. En el caso del índice ZEW alemán, la verdad es que ha sido toda una sorpresa, ¿no? Porque ha caído hasta los 4 puntos. El pasado mes de marzo, si no recuerdo mal, estaba en 13, pero es que se esperaba un incremento a 15. Desde luego que sí, venía de una racha muy buena, de 3 meses consecutivos subiendo, de hecho, como bien decías, ¿no?, subiendo porcentualmente mucho más que el mes anterior y en teoría, bueno, pues podíamos pensar, ¿no?, que la estabilización de los precios energéticos y una expectativa, ¿no?, de que incluso muchos países europeos, incluido Alemania, pudieran evitar una recesión durante este año, había generado un mayor optimismo. Quizás las últimas turbulencias en el sector financiero durante este mes han propiciado, ¿no?, que las expectativas inversoras pues hayan caído, ¿no?, durante este mes. Hablemos también de ese dato del PIB chino, 4,5% de crecimiento en el primer trimestre, medio punto por encima de lo esperado, pero estamos viendo eso, ¿no?, que ha dejado un poquito fríos, con un sabor agridulce a los inversores. No ha sido tan revulsivo como otras veces. ¿Dónde falla? Bueno, luces y sombras hemos visto, ¿no? Es verdad que por el dato del consumo las ventas minoristas han subido un 10,6%. Este dato es muy importante para el gobierno porque, bueno, de todos es sabido que desde que cambiaron, ¿no?, su modelo de crecimiento, pues quieren basarlo en un mayor consumo interior para no depender del extranjero. Pero donde ha caído precisamente es en la producción industrial, ¿no? Se ha crecido un 3,6%, se esperaba algo más y esto lo estamos viendo, yo creo, ¿no?, durante las últimas semanas, durante los últimos meses, desde que en enero empezó esa reapertura económica, como a pesar de que es verdad que vuelve al crecimiento a unas cotas muy superiores a las de los 2 últimos años, no está logrando alcanzar estas expectativas. Aún así, como comentábamos al principio, el dato ha sido el 4,5%, por encima del 4% esperado y acercándose a ese objetivo del 5% que tiene marcado el gobierno. Así que quizás estos datos, la nota quizá negativa es que pueden hacer que el gobierno esté tan obligado a establecer unos nuevos estímulos con lo que se especulaba en las últimas sesiones, sobre todo destinado a la construcción, que el sector inmobiliario, uno de los principales motores de crecimiento, sigue todavía en contracción y no ha recuperado pues las cotas, ¿no?, de actividad ni siquiera del 2021, ¿no?, o por lo menos de finales de ese 2019. Y bueno, mientras tanto los inversores, ¿no?, siguiendo tratando, ¿no?, de buscar apoyos, ¿no?, en este crecimiento de la parte asiática, tanto de India como de China. Hay que interpretar si estos datos chinos, tanto los datos chinos como ese desplome de la confianza inversora en Alemania, podría alterar los planes, por ejemplo, centrándonos en el caso del Banco Central Europeo. Si no me equivoco, el mercado sigue pensando, creyendo que todavía quedan como mínimo 3 subidas de tipos de interés aquí en Europa, y en Estados Unidos parece que empieza a barajarse también la posibilidad de que a la subida de un 1/4 de punto en la reunión de mayo
le siga otra subida más en la reunión de junio. Sí, desde luego nos han dicho ya muchas veces, ¿no? Los banqueros centrales que van dato a dato, reunión a reunión. En el Banco Central Europeo, bueno, en Europa la inflación todavía sigue muy alta, por encima del 7%. Es verdad que estamos viendo, ¿no?, una caída, pero también el mayor descenso lo hemos vivido este mes por el efecto base, ¿no?, de los altos precios energéticos durante marzo del año pasado, cuando estalló, ¿no?, la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que veremos las siguientes publicaciones. Lo que se especula en el mercado, como bien decía, son 3 subidas de tipos a un menor ritmo, 25 puntos cada una en mayo, junio, julio para el Banco Central Europeo, y en Estados Unidos parecía que estaba claro que con la reunión de mayo podía finalizar este ciclo de subidas, que los tipos podrían alcanzar el 5,25% por primera vez desde 2008, pero es verdad que cada día se está escuchando más rumores sobre la posibilidad de que se pueda extender, ¿no?, a ese mes de junio, que puedan acabar los tipos en el 5,5%. Aunque hay que tener en cuenta que durante las últimas semanas hemos visto un ligero enfriamiento en el mercado laboral. Es verdad que la tasa de desempleo sigue en el 3,5%, pero la presión salarial poco a poco se va alejando de los máximos del año pasado, por encima del 6%, y también las ventas minoristas están mostrando un cierto debilitamiento. Así que esto podría llevar, ¿no?, a la Reserva Federal. De resultados empezará a coger ritmo esta semana, también aquí en Europa, como apuntaba también usted, con los resultados en el caso de Bankinter aquí en España. Hasta el momento, de todo lo que se ha dicho y hecho, ¿con qué se queda y qué habría que esperar hoy para...? No sé, está la gente muy pendiente, me imagino, de resultados de Goldman Sachs, de Bank of America y de Johnson & Johnson. Creo que tenemos algún problema. Sí, vale, pues si nos estás escuchando, Joaquín, perfecto. Resultados, ¿qué esperamos hoy de...? Sobre todo, todo el mundo está un poco con el foco puesto sobre todo en la banca, ¿no? En Goldman y en Bank of America, aunque también presentan cuentas otras compañías que también son líderes en sus segmentos, como Netflix o como Johnson & Johnson, ¿no? Sí, desde luego que sí. Yo creo que en este primer tramo, ¿no?, que sobre todo presentan los bancos, y después de las turbulencias, ¿no?, en el sector financiero de las últimas semanas, pues estaban todos los focos, ¿no?, puestos en el sector financiero. Lo que se han visto son unos sólidos resultados. Hemos visto, ¿no?, esa fuga de depósitos de las entidades más vulnerables o de las más pequeñas a las más grandes, pero bueno, yo creo que lo que estaban buscando, ¿no?, los inversores eran posibles desequilibrios en los balances de las principales entidades, y de momento no los han encontrado, o por lo menos están respondiendo muy bien. Y yo creo que, como bien decías, ¿no?, el otro gran foco de los inversores empezará a partir de esta semana con las grandes tecnológicas. Han subido mucho durante este año, y de hecho durante las últimas semanas, con las caídas del sector financiero, ha sido el sector, ¿no?, que ha mantenido a flote a los principales índices norteamericanos. Veremos Netflix hoy lo que hace. Se espera que incremente, ¿no?, en más de 2,5 millones los nuevos suscriptores, y poco a poco vaya alejándose, ¿no?, de esas dudas que lo llevaron a caer, ¿no?, más de un 75% durante el año pasado. Y de cara al conjunto, ¿no?, del S&P 500, los resultados se sigue esperando, ¿no?, un descenso de los beneficios en torno al 4,6%, lo que sería el tercer trimestre consecutivo de descensos en los beneficios, ¿no?, y alcanzaría desde el pico máximo, ¿no?, de junio de 2022 alrededor de un 13%. Así que bueno, seguimos que espere, ¿no?, esta desaceleración en los resultados empresariales hasta por lo menos mitad de año, y a partir de ahí veremos, ¿no?, si ha acabado ese ciclo de subidas, si ha generado un punto de inflexión, porque también tenemos una cosa clara: en cuanto acabe el ciclo de subidas va a empezar el debate de cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés, y hay muchas valoraciones, sobre todo las de las empresas tecnológicas, se van a ver favorecidas. En el caso del sector bancario español, se espera un beneficio conjunto de alrededor de 5.000 millones en el primer trimestre, después de haber detraído más de 1.000 millones del impuesto introducido al gobierno. ¿Vuelve a ser un sector atractivo para invertir? Porque lo hemos visto también bastante flojo en los últimos días. No sé si es precisamente por miedo a esa recesión o porque el mercado ya ve ese techo en los tipos de interés. No, hay varios factores, y luego también la incertidumbre, ¿no?, que ha generado pues la caída de su bebé, y también aquí la crisis, ¿no?, con Credit Suisse. Obviamente los inversores están a la expectativa, y además es un sector que ha venido teniendo un comportamiento muy bueno desde principio de año, por lo que es normal que los inversores adopten una postura más cautelosa. Aún así, nosotros somos muy positivos para los resultados de la banca española para este primer trimestre del año, porque hay que tener en cuenta que se va a comparar, ¿no?, con el mismo periodo del año pasado, cuando los tipos estaban al 0%. Ahora tenemos
teníamos unos tipos al 3,5%, ese margen de intereses se ha continuado ensanchando. Es verdad que vamos a ver un debilitamiento de la actividad financiera, la actividad bancaria, pero todavía no a unos niveles preocupantes o que puedan generar bueno, pues un ritmo más lento en sus beneficios. Así que bueno, esperamos muy buenos datos, lo que podría servir, ¿no?, para impulsar a varias de las entidades de nuevo a máximos anuales. Eso ayudaría obviamente por la exposición que tiene el IBEX 35 a la banca, a llevar al IBEX 35 de nuevo a máximos anuales. Incluso podríamos ver, ¿no?, nuevos anuncios de alguna entidad de recompra de acciones, bueno, porque estamos viendo, ¿no?, que estos beneficios, gran parte de ellas han servido para ampliar, ¿no?, esa rentabilidad por dividendo, que ya no pensamos que vayan a realizar anuncios de este tipo por lo menos hasta finales del año que viene, y sí que podríamos ver algún anuncio de recompra de acciones, sobre todo también, ¿no?, para dar valor al accionista y bueno, y para tratar, ¿no?, de aprovechar esos beneficios, esos mayores beneficios que están teniendo durante estos últimos trimestres. De la banca europea bastante mejor que el de la banca mediana en Estados Unidos. ¿Usted cree que exageran aquellos que dicen que la crisis crediticia en Estados Unidos ya está en marcha, ya ha comenzado? Bueno, desde luego que es preocupante, ¿no? Y hemos visto voces, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, una entrevista de Warren Buffett diciendo que no le extrañaría, ¿no?, que hubiera más entidades vulnerables que pudieran llegar a quebrar. Obviamente, cuando el Tesoro, ¿no?, y la Reserva Federal crea, ¿no?, mecanismos precisamente para que este tipo de entidades vulnerables puedan, por ejemplo, intercambiar bonos a la par para evitar que los tengan que vender con pérdidas, pues obviamente le preocupa, ¿no?, la posibilidad de que se pueda producir, ¿no?, este tipo de tensionamientos de nuevo. Así que bueno, lo iremos viendo, ¿no? Pero desde luego el problema del sector bancario es que es un sector sistémico que, como hemos visto, arrastra, ¿no?, al resto del mercado, y obviamente pues la volatilidad, ¿no?, que puede disparar, ya la hemos comprobado hace escasas 3-4 semanas, que te puede caer, ¿no?, el mercado un 10, un 15, un 20% sin darte cuenta. Por último, me gustaría conocer también las expectativas que manejáis, Joaquín, en XTB para el euro y para el petróleo. En el caso del euro vuelve a estar ahí pegado a los 1,10. El petróleo, en el caso del Brent, pues ahí en 85, tampoco vemos mucho movimiento, mucha indecisión. Sí, desde luego, porque todos estamos a la expectativa, ¿no?, de qué va a ocurrir. Yo creo que lo que va a ser determinante para el euro-dólar es saber cuándo la Reserva Federal va a terminar ese ciclo de subidas. Yo creo que en cuanto se anuncie, el euro-dólar se va a disparar a ese nivel de 1,12 y a partir de ahí podría estar en rango, ¿no?, entre 1,10 y 1,15 de cara al primer semestre del año. Como hemos hablado, ¿no?, anteriormente, la Reserva Federal probablemente sea el primero de los grandes bancos centrales en finalizar el ciclo de subidas, en ese entorno del 5,25, 5,50%. Pero el Banco Central Europeo va a tener que seguir subiendo los tipos de interés porque la inflación es mucho más alta aquí, nivel del 7%, muy lejos todavía de ese objetivo del 2% y por lo menos otras 3 reuniones que van a servir precisamente para elevar, ¿no?, al eurodólar por lo menos a ese entorno de 1,12. Y respecto a los precios del petróleo, los tenemos en esa zona de control de $85 por barril. Yo creo que estos resultados de China sirven para pensar que la demanda de petróleo puede seguir creciendo en el transcurso del año, y más si cabe cuando a partir del mes que viene, de mayo, empiezan los recortes de la OPEP y sus socios de alrededor de 1,6 millones de barriles diarios. Así que yo creo que lo que tenemos claro es que los precios podrían repuntar hacia un nivel aproximado de $90 por barril si no ocurre algún hecho inesperado, y como tope yo creo que tenemos que tener claro ese nivel de los $75 por barril, que fue el que obligó a Arabia Saudita sobre todo a actuar y a recortar la producción, y que ha dejado claro al mercado que no quiere un petróleo por debajo de esos niveles y que está dispuesta a actuar, ¿no?, en la próxima reunión de junio si fuera necesario. Así que cotizando en ese rango entre 75 y $90 por barril. Como siempre, el resumen. Joaquín Robles, XTB, un placer, como siempre. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, que vaya bien la semana. Hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. 12:24 de la tarde, hacemos una pausa y enseguida continuamos aquí en Ponte en Acción.